7 elementos que construyen a un buen discípulo. Número 1, Hechos capítulo 8. Elemento número 1 que construye a un buen discípulo: entusiasmo por cumplir la Sagrada Escritura. Ese es el primer elemento para usted construirse como un buen discípulo. Porque cuando usted tiene entusiasmo por cumplir lo que dice la palabra de Dios, aunque sea la primera vez que usted la escuche, eso se queda pegado en su corazón. Y ya no hay nada que alguien pueda hacer para evitar que tú te conduzcas como dice la Escritura. Cuando una persona llega a la congregación y está siendo discipulado, debe ser entusiasta. No se puede estar enseñando y usted durmiéndose en la ventana como Eutico. El hombre no entendía lo que leía, pero lo hacía. Usted quizás no entienda muchas cosas de la Biblia, pero léala. Ahora el etíope estaba claro de una cosa. Él dijo: ¿cómo voy a entender si no alguien no me enseña? Él sabía que para ser un discípulo alguien tenía que enseñarle, porque no hay discípulo sin maestro. Si usted no tiene maestro, usted no es discípulo. Amén. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Gente que crea y que cuando crea se le mete en los huesos y diga: ¿qué es lo que yo necesito hacer para bautizarme? Para sumergirme en las profundidades de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser eficiente en la iglesia? ¿Qué es lo que se necesita para ser productivo en la fe? ¿Qué es lo que se necesita para yo dar frutos dignos de arrepentimiento? Eso es lo que está buscando y necesitando la iglesia de hoy. Discípulos con entusiasmo por cumplir la Sagrada Escritura. Número 2. El elemento número 2 para construir un buen discípulo: la información, la formación y una asignación a hacer algún trabajo antes de la acción. Pero vemos que hay una desesperación a veces por la acción antes de la preparación, antes de la formación y antes de tener información. Un buen discípulo debe primero tener información para que esa información le conduzca a la revelación. La sabiduría y la revelación van juntas. Entonces, antes de la acción, yo quisiera que todos predicaran, quisiera que todos profetizaran, quisiera que todos hablaran en lengua, quisiera que todos ministraran, que todos fueran pastores, evangelistas, maestros, diáconos, qué sé yo, todo lo que dice la Biblia. Pero antes de la acción hay que agotar el proceso de la información, de la formación, es decir, la educación, y de que te coloquen en una asignación. Ay, yo quiero predicar. Usted sabe cuántos libros tiene la Biblia. Usted sabe cómo se subdividen esos libros y cuál es el propósito de por qué están categorizados de esa manera. ¿Qué enseñanzas encontramos en cada subgrupo de los libros de la Escritura? Usted sabe analizar un texto, saber cuál es el límite, saber cuál es el contexto histórico, geográfico. Usted sabe eso. No, entonces apréndalo. Para eso Dios pone pastores y maestros, que es un ministerio que va, dos ministerios que van anclados uno del otro. Es difícil ser pastor sin ser maestro. Es difícil, amado. Yo no digo que no los haya, pero es difícil. Número 3, el apego incondicional a los fundamentos de la fe. Cuando usted se pega al fundamento de la fe, es como conectar una columna con su zapata. Muévala a ver si puede. Para desbaratar a una tiene que romper la otra. Tiene que buscar un jipijama y darle con un taladro, con algo para que diga: pero tú, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, leemashai. Yo siento poder aquí. Amor, paciencia, persecuciones, padecimiento por todo lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que se han sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí hay un detalle, y es el apego a la doctrina fundamental. Apego a la doctrina, eso construye a un buen discípulo. Usted se separa del fundamento y empieza a andar por las nubes, a oír fábulas y cuentos, la fe suya va a menguar.
Número 4, el compromiso de modelar integridad y enseñar a otros la verdad. Cuando una gente se está construyendo como un buen discípulo, siente profundamente un compromiso, no de explicar, sino de modelar la vida de integridad. Y tiene ansiedad por enseñar lo que recibió. Por eso hablé al principio que primero debe haber formación antes de la acción, porque hay gente que quiere irse a enseñar a otros y ellos no saben todavía. Cuando una gente se está formando y conoce, siente el compromiso de enseñar, el impulso. En el libro de Tito, la carta de Pablo a Tito, más bien, capítulo 2, versículo 6, dice así. Tito 2, versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú ante todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. Diga conmigo, integridad. Sí, porque tú no puedes estar enseñando una cosa si tus niveles de integridad en el testimonio público no están buenos. Quiere enseñar, pero tú no tienes testimonio. Aleluya, no se entristezca. Sinceridad, palabra sana. Dios mío, porque si tu palabra está enferma, vas a envenenar a otro por los oídos. Irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir malo acerca de ustedes. Número 5, disposición y utilidad en el ministerio que te forma. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a ti mismo. Un buen discípulo se caracteriza por servir al manto que lo cubre, a la persona que le da cobertura. Se caracteriza por ser útil y estar dispuesto para el que lo sustenta y lo imparte, porque es sirviendo al que le imparte como él aprende la práctica de la impartición. Es sirviendo al que le imparte cómo se aprende la práctica de la impartición. Entonces, usted conectado a su maestro, conectado a la persona que lo cubre con la enseñanza, siendo útil, usted va a poder fungir como lo hizo Eliseo. Eliseo le sirvió a Elías. Se le hacía llamar su siervo, pero era un discípulo. Pero era un discípulo tan apegado que se llamó su siervo. Ahora, cuando Elías ascendió al cielo, ¿quién recibió el manto? Tremendo. Un hombre que estaba bregando con yunta de bueyes terminó en el palacio profetizando. El profeta del palacio, Eliseo. Ese era el profeta del palacio, al que le revelaban todo lo que hacía el enemigo. Dios se lo revelaba. Hay que ser útil al nombre de Cristo. Hay gente que quieren ser grandes, pero nunca en su vida practicaron cómo se es pequeño. Hay gente que quieren construir edificios sin zapata. Quieren construir torres sin fundamento. Quieren construir como Nimrod, sobre la base de la arrogancia, un imperio. 6, autenticidad y buen testimonio. Eso sí no puede faltar. Tercera de Juan 1, dije. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio
de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Usted oye cómo se habla de Demetrio. Es un discípulo, hermano. No solo la gente da testimonio de él, la misma verdad. Porque cuando tú miras la verdad y lo miras a él, tú dices, el hombre está en la verdad. Tiene que ser auténtico. Juan le está exhortando a que sea auténtico, no imite lo malo. Hay cosas que se ven pegajosas en este tiempo, que cualquiera las hace, porque se ven hasta chistosas, dan risa y parece que dejan ganancia. Si tú eres muy débil a nivel de identidad, de carácter, de lo que tú realmente eres, que tú no te conoces, tú le caes atrás a eso y comienzas a hacerlo también. Y parece como que te conviene y le saca la lengua al pastor. Pastor atrasado, mira cómo me está yendo bien aquí. Hasta que viene el castigo de tu desobediencia sobre tu propio cuerpo. Hace las obras dignas de su maestro o su... Bendito Jesús y a su nombre. A su nombre. Vaya conmigo a la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y aquí termino. Versículo 10 específicamente. Estoy en el elemento número 7 para construir a un buen discípulo. Hace las obras dignas de su maestro o su mentor. No anda contraviniendo las acciones ni las órdenes de su maestro. ¿Qué dice 16:10? Y si llega Timoteo, wow, eso se llama amar a una persona y conocer a un hijo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Es decir, trátenmelo bien. Que cuando él llegue, atiéndanmelo. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Ahí lo responde. Porque él hace la obra del Señor así como yo la hago. Es tremendo. Un buen discípulo hace las obras dignas de su maestro. Su maestro predica, usted predica. Su maestro estudia, usted estudia. Su maestro trabaja, usted trabaja. Su maestro salta, usted salta. A su nombre. 7 elementos que construyen a un buen discípulo, a un buen alumno.